Bueno, pues nada, voy a comenzar con el webinar. En el día de hoy vamos a cubrir el nuevo procesador de instrumentos que hemos sacado bajo la marca de BIG, el modelo Triton Edge. Es un nuevo concepto, podríamos decir, de procesador de instrumentos, pensado para integrarse de manera sencilla y fácil con sistemas de instrumentos existentes o a la hora de crear nuevos sistemas, que nos va a permitir, como se dice aquí en la portada, controlar, grabar y revisar todos los datos de instrumentos de mi embarcación. También es muy interesante destacar que no es un equipo diseñado específicamente para regata, también está diseñado para crucero y para poder sacar el máximo partido a mis instrumentos, tanto si me dedico a hacer regata o crucero. Y nosotros en castellano un poco lo hemos traducido como el procesador de vela, que viene del inglés, evidentemente, Sailing Instrument. Por empezar a destacar brevemente un poco las diferentes ventajas o características de este nuevo procesador, pues principalmente, como os decía, va a permitir maximizar y sacarle el máximo partido a mis datos de instrumentos para poder sacarle beneficio real a la electrónica que puedo montar en un velero. Como que ya sabéis, en muchos casos los instrumentos, los datos de viento, los datos de velocidad del barco, los datos de compás y demás en los veleros son unas informaciones básicas y necesarias para hacer una navegación eficiente y navegar de la mejor manera posible, pero siempre opone un gran problema el tener esa electrónica bien ajustada, el tener esa información que sea veraz, que sea precisa, que me dé la información real y pueda yo a partir de ahí sacarle el máximo partido. Entonces, este procesador, bueno, el principal propósito evidentemente es, uno, por un lado, permitirme esa precisión de datos, pero por otro lado también de que sea de la manera más fácil y intuitiva posible. Por ello trae diferentes utilidades, pero como se destaca aquí, me va a permitir conectar con mi teléfono móvil, con mi tableta, con mi PC de manera muy fácil, tanto para tener un control y una configuración, pero también, pues, como veremos, para diferentes funciones adicionales. Además, está diseñado para que sea muy sencillo de instalar. Como vais a ver, el equipo es muy fácil de instalar y de integrar con cualquier sistema, bien sea Triton 2, un sistema de Triton 2 existente, un sistema de H5000, incluso con otras marcas. Y además se ha diseñado en conjunto con nuestra aplicación para móviles y tablets de BNG, con lo cual va a permitir diferentes coyunturas e integraciones que hasta ahora eran impensables con los sistemas que teníamos, con lo cual van a hacer un uso del sistema mucho más sencillo. Pasando a ver rápidamente las 4 características técnicas. Como veis, es un dispositivo realmente pequeño y con diferentes conectores, pero al final simplifica mucho sus prestaciones y características a la hora de la definición. Se puede utilizar a 12-24 voltios. El tamaño, con lo cual facilita la instalación, es muy pequeño. Es el mismo tamaño que nuestro módulo de ICE, con lo cual a los que ya habéis instalado sistemas sabéis que es relativamente pequeño. Lleva un conexionado NMA 2000 para integrarse con la red de instrumentos, una conexión Ethernet utilizando el conector Navico de 5 pines amarillo, con lo cual se integra perfectamente con redes existentes. Además, el equipo tiene conexión Wi-Fi dual, con lo cual permite conectar tanto el equipo a Internet como nosotros conectarnos a él de manera inalámbrica. Y bueno, tiene unos pequeños LEDs de estado y demás para un pequeño diagnóstico de saber si el equipo está alimentado y tiene conectividad. Viendo un poco las características del software de gestión y del software del equipo, como decíamos, al final tiene un web server similar a lo que había en los sistemas H5000, es decir, una página web con la cual accedo dentro del equipo a todas sus configuraciones y demás.
Este web service se ha rediseñado completamente con respecto a lo que conocíamos anteriormente de los sistemas H5000 y ahora está basado en nuestro nuevo sistema operativo Neon, que es el sistema operativo que tenemos basado en Android, el cual los nuevos productos van a estar basados, y ello nos simplifica de manera muy sencilla todos los procesos. Hay un procedimiento de puesta en marcha del equipo muy sencillo, con una guía paso a paso. Además, se han automatizado los diferentes procesos de calibración, las diferentes configuraciones. Todo esto lo vamos a ver de manera práctica ahora en cuanto termine las diferentes diapositivas. Pero básicamente el web server de configuración es muy intuitivo, muy fácil de usar. Como se indica aquí, está optimizado para verse en diferentes tamaños de pantalla, con lo cual si me conecto desde una tablet, si me conecto desde el móvil, si me conecto desde el PC, el escalado y la visualización está optimizada y se puede manejar perfectamente. Se puede usar perfectamente este web server desde dispositivos táctiles. Además es multilingüe, que esto también es una novedad. Así pues, dependiendo del lenguaje que esté instalado el dispositivo o esté configurado el dispositivo desde el que acceda, directamente abrirá el web server en el lenguaje nativo, con lo cual automáticamente siempre lo voy a tener en mi lengua local. El siguiente punto a destacar respecto al software es la precisión. El gran propósito de este procesador es permitirme lograr una precisión en mis datos de instrumentos. Todo eso, al igual que en un sistema H5000, se consigue gracias a las calibraciones avanzadas que tengo disponibles, pero la gran ventaja de este sistema frente al H5000 es que se han mejorado los procesos, se han optimizado esos procedimientos de autocalibración para que sean mucho más sencillos, mucho más fáciles de emplear. Y al final este procesador también va a ser la fuente de información para todo mi sistema, con lo cual va a ser un procesador que, al igual que ocurría con H5000, va a recopilar todos los datos que hayan disponibles en la red, va a hacer las diferentes configuraciones y calibraciones avanzadas y va a volver a sacar esa información a la red para que esté disponible para usar tanto por el piloto automático como por las pantallas que hay ahí. Con lo cual mejoraremos no solo la información que vemos en pantalla, sino, por ejemplo, el rendimiento de nuestro piloto automático. Otra de las grandes novedades que este procesador nos va a dar es la posibilidad de grabar y revisar todos mis datos. Esto es algo que muchos de los usuarios nos habían pedido y muchos de vosotros como distribuidores también, que es la capacidad de poder grabar la información. Entonces, automáticamente con este nuevo procesador, que tiene una gran memoria interna, vamos a poder grabar horas y horas de navegación. Va a grabar todos los datos disponibles en la red a una frecuencia de 1 hercio, con lo cual tenemos una frecuencia bastante alta. Y toda esa información va a quedar almacenada en el dispositivo y automáticamente, en cuanto termino de realizarle una grabación, porque he terminado mi jornada de navegación a vela, pues se va a subir directamente, en cuanto tenga conexión a Internet, a un sistema de nube de BIG y desde ahí podré tanto descargar el archivo de grabación, que es en un formato estándar, formato GPX o formato CSV, para analizarlo con herramientas de terceros. Hay diferentes herramientas en el mercado para revisar datos de navegación y demás y poder reproducir y poder hacer análisis de datos. Hay empresas especializadas que realizan ese análisis de datos para los clientes y con lo cual te pueden entregar las diferentes tablas de calibración o correcciones que tengas que aplicar. O lo que también es muy interesante para cualquier cliente que no quiera ir más allá y demás, poder revisar todos esos datos de la navegación en nuestra aplicación de BIG. También lo vamos a ver a continuación. Y por último, dentro de las diferentes principales características de software, la integración. Como hemos dicho, el equipo trae NMA 2000 y Ethernet para interconectarse con nuestros equipos. El Ethernet permite, entre otras cosas, poder sacar información para las pantallas de Nemesis repetidoras, por ejemplo. También soporta, es posible la interconexión con distintos módulos o dispositivos y sensores de otros fabricantes, como los load cells de Cyclops.
Y al final tengo diferentes opciones adicionales pues para barcos con mástil rotatorio, para configurar diferentes módulos y demás, con lo cual permite integración bastante amplia con diferentes dispositivos. Bueno, aquí hay un par de ejemplos, unos cuantos ejemplos de diferentes páginas disponibles en el web server de configuración, pero en cualquier caso no voy a entrar muy en el detalle ahora mismo, ya que lo vamos a ver en vivo. Simplemente por revisar que viene incluido, pero bueno, trae todo lo necesario para conectar el equipo a alimentación y a la red NMA 2000 y si luego necesito algún cable para la conexión Ethernet y demás, esto se deberá de pedir por separado. Y aquí, como veis en el equipo, en las fotografías directas, pues bueno, como veis, bastante sencillo y simple. Toda esta información ya la tendréis seguramente en el portal y demás. Simplemente tenemos algunas preguntas típicas que está bien cubrir, un poco para resolver dudas. Pero, por ejemplo, antes si el Triton Edge puede funcionar con pantallas H5000, la respuesta es sí. Como he comentado, al final es un equipo compatible NMA 2000, con lo cual funcionará con cualquier tipo de pantallas que pueda mostrar información desde NMA 2000, bien sea H5000, bien sean Triton 2 o incluso con terceros. Aunque siempre hay el tema de datos propietarios que manejamos como temas de informaciones de rendimiento y demás, que estas no estarán disponibles. Ante la pregunta si el Triton Edge también es capaz de sacar información para las pantallas de Nemesis a través de Ethernet, las pantallas de Nemesis, como ya sabéis, pueden funcionar por NMA 2000 o por Ethernet. Por Ethernet es exclusivo de los sistemas 5000, H5000 y también va a poder ser así con Triton Edge. Así que es una opción disponible. Si puedo conectar el Triton Edge con mi teléfono, la respuesta es que sí, porque bueno, el módulo Wi-Fi incorporado en el equipo es dual, con lo cual permite no solo conectar a una red de Internet existente, que le proporcione conexión a la red al Triton Edge, también permite conectarlo a un teléfono móvil o una tablet para poder acceder a ese web server de configuración al mismo tiempo. Estas preguntas siguientes son un poco por analogía con el H5000, son prestaciones que teníamos en los sistemas de H5000 y simplemente son para confirmar cuáles de ellas están disponibles con Triton Edge. ¿Puedo tener dos sensores de velocidad? Sí, es decir, puedo tener dos sensores de velocidad, por ejemplo, pensando en un catamarán que tiene dos cascos, puedo tener un sensor de velocidad en cada casco y seleccionar un criterio para conmutar. Podemos seleccionar que sea bien por la escora o bien por el ángulo de viento, con lo cual en todo momento usará el sensor que esté más en contacto con el agua para sacar el máximo rendimiento. Lo mismo ocurre con sensores de profundidad. Podemos tener más de un sensor de profundidad configurado en el sistema y renombrarlo con los nombres adecuados, bien sea por babor, estribor, proa, popa, lo que según el barco y el propósito. Otra pregunta típica que también nos han hecho en alguna ocasión es si el Triton Edge podrá configurar los módulos de expansión que tenemos para H5000 y la pregunta es que sí, se está trabajando en ello, pero no ahora con el primer software con el que ha salido el dispositivo. La pregunta de si podemos controlar las pantallas HV. Las pantallas HV son las pantallas 2020, 3030, 4040 típicas que se utilizan para repetidores de mástil y la respuesta es que también, como vamos a ver a continuación, se pueden configurar de igual manera que se hacía con un sistema H5000. El tema del registro de datos ya lo hemos comentado, se registra toda la información, incluida la de GPS a 1 hercio. Otra pregunta típica es si el web server y demás de configuración permite la reproducción de los datos grabados y la respuesta es no. El web server al final es un software o una web de acceso que está alojada dentro del dispositivo
digamos, la capacidad de proceso que tenemos ahí y demás no es, no tiene como propósito el poder hacer reproducciones y, por ejemplo, ver una cartografía, cosas de este estilo. Al final es una web de configuración de un dispositivo y lo que hago es exportar esos datos de grabación y hay diferentes, como decía, softwares en el mercado que me permiten revisar estos datos. El tema de si podemos manejar datos polares con Triton Edge, la respuesta es que no. Para eso hace falta, al igual que ocurría con H5000, el nivel Hydra, que era el más básico, tampoco tenía tema de polares. Para eso necesitábamos un nivel Hércules o un nivel Performance. Y con Triton Edge pasa un poco lo mismo. Podríamos, de alguna manera, asemejar el Triton Edge a un nivel H5000 Hydra, que era el nivel básico, pero con capacidades añadidas, como simplemente podemos decir el registro de datos. Esto ya por sí solo es un gran valor añadido. La siguiente pregunta son un poco en línea. El datos de línea de salida, el Triton Edge hace los cálculos y los procesos para el cálculo de la línea de salida, con lo cual, incorporándolo a un sistema, me va a dar toda la información relativa a la distancia de la línea de salida, distancia de las boyas y demás. Soporta tema de células, como habíamos dicho, de carga, load cells. Si puedo usar el dispositivo NOS para controlar el Triton Edge, esta pregunta es un poco clave. El Triton Edge, como he dicho, lleva el sistema operativo Neon, que es lo que llevan, por ejemplo, los nuevos sistemas de Simrad NSX, es lo que lleva el Nemesis, es lo que va a llevar también el nuevo plotter de BIG Zeus S. Entonces, el Triton Edge, con un sistema NOS, que serían los antiguos Zeus, Vulkan y demás, no hay una capacidad de integración muy limitada. Evidentemente pueden visualizar los datos, pero no pueden configurar el Triton Edge. Las siguientes preguntas son relacionadas con la app de BIG y básicamente, como veremos a continuación, hay una integración bastante completa entre la app y el Triton Edge. Y la última pregunta, o las últimas preguntas es si es compatible con los pilotos H5000. La respuesta es que sí, es decir, el procesador de Triton Edge puede dar toda la información necesaria para que el piloto de H5000 funcione adecuadamente. Y respecto al registro de datos, es fijo, no puedo modificar qué grabo y a qué velocidad lo grabo. Esto en el Triton Edge está fijo. Simplemente, a modo ilustrativo, un par de ejemplos de sistemas típicos. Principalmente, como queremos reflejar aquí un sistema básico Triton compuesto por un sensor de triducer de velocidad y profundidad, una veleta inalámbrica y una antena GPS que también tenga información de compás. Esto unido a un plotter ya es un sistema mínimo suficiente como para que el Triton Edge tenga todo lo que necesita para realizar sus cálculos y, corregir esa información y tener una información fiable. Asimismo, puedo complicar un poquito más el sistema y darle más capacidades. En el ejemplo anterior se está ilustrando que conecto mi teléfono móvil o mi computador directamente al Wi-Fi del equipo. En sistemas existentes que ya tuvieran un módulo Wi-Fi, puedo usar también esta funcionalidad de conectar vía Ethernet el Triton Edge al hub existente y así acceder vía la red wireless, con lo cual hay diferentes opciones de conectividad y todas igualmente válidas. O otro ejemplo en el cual tengo en mi embarcación un sistema Nemesis, una pantalla de Nemesis y simplemente con conexión Ethernet directa a la pantalla de Nemesis puedo darle la información necesaria. Y luego, pues, como por ejemplo, sistemas de barcos más completos, en este caso ya con piloto automático y demás, por las diferentes opciones de configuración más o menos complejas.
Bueno, esto es un tema de cómo hacer la actualización de software que también lo veremos a continuación. Visto un poco una pequeña intro en una presentación de PowerPoint, lo que voy a pasar a ver ahora mismo es directamente el web server de configuración, que espero que ya podáis ver aquí en el navegador. Como veis es muy sencillo, yo directamente lo tengo aquí, estoy trabajando ahora desde casa, lo tengo conectado a la misma red que tengo conectado a los ordenadores, al router doméstico, eh, y directamente, como es un servidor, pues le he asignado una IP que directamente pongo en mi navegador y accedo. Tengo el Triton Edge ahora mismo, le he hecho un reset, lo he devuelto a valores de fábrica, con lo cual estoy viendo lo que vería la primera vez que lo conecto. Como veis, me sale en inglés y es porque tengo el navegador en inglés. Voy a darle a aceptar. La primera pantalla que me sale es por si le quiero cambiar el nombre, pues hacerlo más familiar a mí, el nombre de mi embarcación, lo que sea. Yo lo voy a dejar por defecto en Triton Edge. Como veis, y como os decía, a primera vista el sistema operativo es el sistema operativo que si alguno ya habéis visto los sistemas de Simrad NSX, utiliza el nuevo sistema operativo Neon. Es mucho más gráfico e intuitivo, es mucho más visual y como decía, eh, se adapta perfectamente al dispositivo del cual accedemos. Si esto lo hiciéramos desde un teléfono móvil, se ve escalado y de manera muy fácil e intuitiva de manejar y, digamos, está preparado para funcionar con dispositivos de acceso táctil, no solo con un PC. Directamente aquí, pues bueno, me va a guiar por diferentes pasos para mi configuración inicial, como es seleccionar las unidades, le doy al paso siguiente. Ahora tendría que seleccionar mi zona. Vamos a seleccionar la nuestra, que debería ser, bueno, por aquí, por Madrid. Y ya accedo a la primera página. Como os decía, si por ejemplo ahora, darme un segundo, cambio las preferencias del sistema de idioma y digo que voy a poner que mi navegador es el español, en cuanto actualizo, automáticamente, como vais a ver, me ha pasado a idioma español. Con lo cual, como veis, es muy sencillo, va a ir directamente con el idioma del país adecuado y, y, y va a hacer mucho más sencilla el uso y manejo de este dispositivo, porque, por ejemplo, en comparación con el sistema H5000, el web server de configuración estaba solo en inglés. Como veis, la primera página a la que me lleva es a la guía de configuración y, como os decía, hay una configuración paso a paso de los diferentes pasos que debo dar, tanto la primera puesta en marcha en el puerto como luego cuando hago las primeras pruebas de mar en aguas abiertas. Todo bien explicado y con ayuda. Entonces, el primer paso que nos dice es proteger el dispositivo, que simplemente es darle un PIN. Le podemos dar un PIN. En mi caso he puesto el básico 0000. Añadir los detalles de tu barco, con lo cual, pues bueno, puedo darle un nombre a mi embarcación. Puedo seleccionar si es un monocasco o es un multicasco. Puedo seleccionar el fabricante del barco. Pues vamos a seleccionar un modelo, en concreto, pues este que me lo tengo familiar. El modelo del barco en este equipo ahora mismo no te implica nada, pero es verdad que en futuras opciones la idea es poder incluir datos más concretos sobre tu embarcación, al igual que ciertas tablas, por ejemplo, polares y demás. Ahora mismo este equipo no te incorpora ninguna de estas funcionalidades. Simplemente, bueno, puedo seleccionar el modelo del barco. Luego, de manera muy gráfica, también puedo introducir los diferentes datos relacionados con las medidas de mi embarcación. Pues bueno, le ponemos unas medidas orientativas del barco, las cuales van a ser útiles para diferentes funciones, como veremos más adelante.
Y a medida que voy completando los diferentes puntos de configuración, me van desapareciendo. Aquí tengo que seleccionar las fuentes de medición. Esto es importante para el cálculo de los instrumentos, es decir, qué sensores de velocidad voy a tener en el barco. En mi caso, pues bueno, tengo dos opciones. Voy a seleccionar un DST. ¿Y qué sensor voy a usar para los datos de viento? Que también tengo en mi caso dos opciones. Voy a utilizar una de las dos. Las fuentes de datos. Esto, como sabéis, siempre lo hacemos automáticamente. Le damos a iniciar. Una vez ha terminado, podría verificar cada una de las fuentes que selección ha hecho o modificarla. En mi caso, bueno, lo vamos a dejar así por defecto. Esto sería los datos de navegación a vela, los datos principales del sistema, en el cual en esta página directamente puedo ver qué dato me puede estar fallando, qué sensor me puede estar fallando. En este caso vemos que me falla la profundidad porque evidentemente no tengo una profundidad simulada y el sensor está transmitiendo en el aire aquí en mi casa, pero es una manera de visualizar muy rápidamente si algún dato me falla, y si me falla puedo acceder a él, como veis aquí, accedido a profundidad, y directamente o modificarle la fuente o ver si algo está fallando. Vamos a volver aquí un poco más tarde. Ahora simplemente voy a seguir con la guía de configuración para que veáis qué sencillo es. Revisaríamos el offset de profundidad como una de las como una de las configuraciones básicas y que debemos hacer en puerto, con lo cual podría introducirle cualquier offset respecto a mi embarcación que sea necesario. Offset del GPS, el cual, pues bueno, es interesante en cuanto, como veis, podéis ver aquí, para un velero y sobre todo pensando en la línea de salida de una regata, me interesa conocer dónde está mi proa del barco, no dónde está la antena GPS, con lo cual podríamos usar aquí esta configuración para indicarle, como veis aquí, se va moviendo al momento dónde está la antena GPS. En este caso, pues le voy a decir que está a 8 metros desde la proa hacia la popa y 1 metro a estribor. Y como veis, tengo diferentes configuraciones y todo de manera con un software muy visual y muy sencillo de utilizar. Y por último, tengo el tema de la conexión a la nube, lo cual va a permitir, como decíamos, por un lado la sincronización con mi aplicación de BIG y por otro lado almacenar todos los datos que yo registro. Entonces, en mi caso yo es que ya tengo esta unidad enlazada con mi cuenta y no me va a pedir mi correo electrónico, pero directamente puedo clicar qué opciones quiero validar. En mi caso, lo interesante, evidentemente, es el de subir los registros automáticamente y listo. Con esto ya tendría el tema de configuración en puerto finalizado y no me permite acceder más. En el mar me dará la opción para hacer la calibración de la velocidad del barco, la calibración del compás y la calibración de los offsets del viento. Estas tres calibraciones son difíciles de simular aquí, evidentemente, pero para estas calibraciones tengo hechas unas grabaciones muy, muy cortitas que os voy a intentar poner para que veáis qué sencillo es. Antes de pasar a estas calibraciones voy a revisar un poquito más el web server de configuración con vosotros. Como veis aquí en la parte izquierda tengo un menú que puedo ocultar o mostrar para ganar tamaño de pantalla. En el panel de instrumentos es donde yo tendría como mi página principal, donde yo vería unos datos principales que no puedo cambiar. Veo si estoy conectado a Internet, con lo cual los registros se han subido y en este caso, al estar aquí en casa, tengo conexión a Internet, me da todo como correcto. También tengo un poco unas estadísticas de la CPU y de la red NMA 2000. Tengo el panel para poder activar o iniciar el registro de datos. Es como un sitio de acceso directo donde puedo acceder tanto al registro de datos, aunque lo tengo aquí en el lateral, a los sensores, que también lo tendría en los datos, y demás. Es como la página principal.
Cuando paso a datos a vela es donde antes hemos visto, aquí es donde podría acceder a las diferentes fuentes de datos y configuraciones de cada una de las fuentes. Por tanto, si entro en Rumbo, por ejemplo, puedo ver, en este caso, los datos de Rumbo, por quién es utilizado el rumbo, pues para el ángulo de viento real, para la dirección de viento real. Aquí hay unas cosas que hay que apañar un poco las traducciones que no están al 100% bien hechas. Puedo, entre otras cosas, por ejemplo, seleccionar, en el caso de que mi fuente de compás no sea correcta o me haya fallado y demás, puedo decirle que directamente me uso el rumbo de GPS y puedo acceder a las diferentes configuraciones de offset, el valor de damping o amortiguación y incluso puedo acceder a la calibración del compás. Es decir, en una única página puedo ver los datos, todas sus configuraciones asociadas, con lo cual es muy fácil e intuitivo. Lo mismo me ocurre para la velocidad de barco. Me sale para qué datos se utiliza, puedo hacer los diferentes ajustes, puedo decir, oye, en mi caso tengo un catamarán, tengo 2 sensores de velocidad, pues indico que tengo doble velocidad de barco, indico en qué baso el cambio, si es con el ángulo de viento o es con la escora, por ejemplo, y le digo cuál es la fuente de babor y la fuente de estribor. En mi caso, como también tengo aquí 2 sensores, las tengo y puedo hacer la calibración independiente de cada una de ellas. Puedo acceder a las diferentes calibraciones avanzadas. Puedo ver ayudas al respecto. Tampoco quiero gastar mucho tiempo viéndolo todo al detalle, pero que veáis un poco las capacidades y cómo es de sencillo. Lo mismo ocurre para los temas relacionados con el viento. Puedo ver los datos en vivo, puedo ver la fuente que se ha utilizado, puedo aplicar las diferentes correcciones, como si tengo un barco con mástil rotatorio, pues activarlo, puedo modificar el damping, puedo calibrar el offset. Cuando voy a calibrar estas cosas se me abre una página nueva, tengo diferentes ayudas que me van a explicar cuáles son los procedimientos a realizar. Esto es lo que os mostraré ahora en los vídeos. Una vez calibro mi sistema y demás, también tengo acceso como para obtener estos datos más precisos a lo que llamamos las tablas de corrección. Las tablas de corrección es la clave de estos sistemas porque es lo que me va a permitir en mayor medida hacer que mis datos sean mucho más precisos y este realmente es el gran valor añadido de este tipo de procesador, que, al igual como que lo tenía en H5000. Entonces voy a poder hacer correcciones en el ángulo de viento real, correcciones en la velocidad de viento real y correcciones en la velocidad de barco mediante unas tablas, con lo cual me van a permitir personalizar las correcciones según qué velocidad de viento o qué ángulo de escora tenemos. Y esto, que a priori es complejo de calcular, gracias a que este dispositivo tiene la capacidad de registro de datos, simplifica mucho porque viendo un histórico de los datos puedo ver dónde mis datos han estado más incorrectos o puedo hacer uso de estas empresas que comentaba que se dedican al análisis de datos, con lo cual dan una solución a los diferentes clientes que desean mejorar sus números, mejorar su información de instrumentos y hasta ahora no tenían capacidad o medios. Estas tablas que puedo ampliar y puedo editar y personalizar, al final me van a dar estas posibilidades. El registro de datos es muy sencillo, simplemente lo puedo configurar, como veis aquí a continuación, para que comience a registrar automáticamente en cuanto mi velocidad de barco sea mayor a la velocidad que yo seleccione, para no tenga que yo recordar de activar el registro de datos, o directamente yo puedo iniciarlo y además puedo ir añadiendo diferentes escenarios del evento o de la navegada que estoy haciendo. Pues si voy con la mayor y un Génova, más adelante si cambio de Génova y paso a modo regata, pues puedo decirle que ahora ya ha empezado la regata. Me va a añadir en el periodo de tiempo y
y con la hora fijada los diferentes cambios que he ido realizando. Hay muchas opciones, si le he puesto un rizo, es decir, hay diferentes marcadores que podemos ir añadiendo. En cuanto termino la grabación, la puedo detener y, como veis, queda aquí grabada. Desde aquí podría eliminarla o puedo descargarla. Me va a decir en qué formato la quiero descargar y me la descargaría en mi ordenador. Asimismo, como estamos conectados, automáticamente habrá subido el registro a la red, a la nube, perdón, con lo cual lo tendré disponible también desde mi aplicación de BIG. Un menú general donde, bueno, tengo ya más acceso a las diferentes configuraciones del software. Puedo ver, como en cualquier otro equipo NMA 2000, pues bueno, las fuentes de datos. De nuevo, puedo ver los dispositivos que hay en la red. Puedo ver diferentes detalles de los dispositivos, como números de serie, tal cual hacemos con cualquier otro dispositivo NMA 2000. Puedo ver una página de diagnóstico del NMA 2000 también. O desde aquí podría incluso cargar actualizaciones de software. Si me he descargado el archivo de la web, pues directamente le doy a actualizar desde el archivo y me permitirá seleccionarlo desde mi ordenador. Otra opción que me da, si quiero usar el servidor web de configuración en la embarcación y de noche, es cambiar a modo nocturno. Como podéis ver, me cambia toda la paleta de colores para que sea mucho más visible por la noche y no me deslumbre. Y tengo otra que es en modo oscuro, que bueno, es la apariencia típica también de BIG y demás. Aquí también podría acceder a las diferentes configuraciones que antes hemos hecho a través de la guía de configuración, pero que en este caso han quedado, como ya han desaparecido de la guía de configuración, aquí es donde yo podría acceder pues, a los datos de mi barco, realizar una copia de seguridad de mis ajustes una vez los tengo hechos y demás. Ya lo último que nos queda por ver aquí en el servidor es el tema de la configuración de las pantallas HV, lo que comentábamos antes, las pantallas 2020, 3030 y demás. En mi caso, pues bueno, tengo aquí una pantalla 2020 conectada, pero como veis, pues bueno, puedo seleccionar qué dato quiero visualizar y configurarlo, y al igual que podíamos hacer con un H5000. Así que, bueno, como veis, muy sencillo y unas últimas preferencias que son las unidades y demás. Bueno, espero que os haya gustado lo que estáis viendo de momento con este servidor de configuración. Realmente, yo que llevo ya unos meses utilizándolo en nuestro barco de pruebas y demás, yo personalmente he notado una diferencia muy grande y es un equipo muy fácil y muy intuitivo de usar. Muestra de ello es los vídeos que os voy a mostrar a continuación rápidamente para que podáis ver un ejemplo. Como había comentado, vamos a proceder a ver 3 vídeos que hemos grabado en nuestra embarcación con las diferentes calibraciones. En ellos vamos a poder, como el procedimiento es muy sencillo, como hay una guía en la cual simplemente tengo que seguir las descripciones que me indican y los pasos que me dan a seguir. Vamos a comenzar con la calibración del sensor de velocidad, con la corredera. En este caso es un sensor estándar, un DST-810. Y vamos a usar el método típico de calibración por distancia, en el que tradicionalmente teníamos que recorrer una distancia en 3 ocasiones. Esa distancia tenía que ser una distancia conocida, lo cual presentaba diferentes dificultades. En este caso, el nuevo sistema lo que hace es utilizar el GPS para marcarme una distancia conocida, con lo cual yo no me tengo que preocupar de nada, simplemente darle a siguiente, empezar a navegar en una dirección en línea recta con un rumbo fijo. Cuando complete la primera distancia me dirá que ya puedo dar la vuelta, debo de parar la calibración. Veréis cómo detengo la calibración, damos la vuelta con nuestra embarcación, nos indica cuál es el nuevo rumbo a seguir y simplemente, pues bueno, repetir el proceso en 3 ocasiones. Como vais a ver, es muy sencillo. El vídeo está acelerado para que dure lo menos posible, pero vais a ver que es muy sencillo.
Aquí seleccionamos la autocalibración, me marca las 3 distancias, arranco. Como veis, tengo que recorrer al menos 160 metros, como se indica en pantalla. Termino la primera etapa, le doy a finalizar, le damos a siguiente, me indica el nuevo rumbo, damos la vuelta a la embarcación y en cuanto la tenemos ya en el nuevo rumbo, le volvemos a dar a empezar. Hacemos el segundo recorrido. Damos a finalizar y lo mismo, buscamos el nuevo rumbo para hacer el tercer recorrido y último. Y en todo momento él automáticamente me va marcando los puntos de inicio y final, con lo cual yo no me debo preocupar de nada, simplemente de recorrer la distancia mínima requerida y en el rumbo que me va indicando. Y en cuanto termine ahora, directamente me va a proponer un factor de calibración que directamente puedo aceptar y listo. Y con esto habremos conseguido calibrar nuestra corredera de manera muy eficiente y de manera precisa. A continuación os voy a mostrar otro vídeo, en este caso el de la calibración del compás. Como tradicionalmente se ha hecho con el compás, hay que hacer un giro de 360 grados con la embarcación, pero la gran diferencia es que con este nuevo sistema operativo y estas nuevas funciones, pues básicamente es mucho más gráfico, intuitivo, muy sencillo de seguir y como vais a poder ver en todo momento me va a ir indicando si debo de girar más rápido, girar más despacio o simplemente mantener el ratio de giro que vaya llevando. Como veis aquí al comenzar me va a indicar que debo girar más rápido, simplemente comienzo a girar y ya me va diciendo que mantenga o que aumente un poco o que disminuya un poco si me estoy pasando de velocidad de giro, pero simplemente es seguir un poco las indicaciones. Y una vez completo más o menos una vuelta y un cuarto, simplemente me va a decir que la calibración se ha completado y, y habremos finalizado y se quedará el compás totalmente calibrado. Y ya por último os voy a poner un ejemplo de la calibración del ángulo de viento aparente, que es lo que me va a permitir calibrar el sensor de viento que quede instalado, calibrado para que tenga unos ángulos de ángulo de viento aparente simétricos a una banda y a otra. Para esto, tradicionalmente, hemos tenido que hacer diferentes bordos, babor, estribor, recopilar capturas de datos de ambos bordos y por comparación, pues saber cuál es el ángulo de offset. Aquí la metodología no ha cambiado, pero sí la manera de presentarlo y la ayuda en pantalla que te garantiza bueno, que el procedimiento sea más sencillo y fácil de seguir. Así que simplemente yendo al menú de ángulo de viento aparente en calibración, como veis, me dice que inicie el primer recorrido, el primer bordo, que navegue en ceñida de manera consistente y óptima, como indican aquí las instrucciones. Realizo la grabación de un bordo. Sin cambiar de bordo, realizo una siguiente grabación. Debo de hacer al menos 2 o 3 grabaciones en cada bordo, con una calidad aceptable. Como veis aquí me está marcando 78 más o menos. Realizo una tercera grabación.
siempre ceñida en el ángulo más cerrado posible a máxima velocidad, para así luego, en este caso que ya tengo 3 recorridos, virar, este ya es el borde opuesto, y en el borde opuesto, intentando replicar las mismas condiciones que tenía en el primer bordo, pues lo mismo, hago 2 o 3 grabaciones, en este caso hago un par, y una vez tenemos las 3 grabaciones, o al menos 2 en cada lado, como decía, ya me va a presentar una corrección de offset recomendada en base a estas capturas de datos, que yo directamente puedo aceptar, puedo eliminar alguno de los recorridos si la calidad no ha sido aceptable, y en cuanto estoy satisfecho, acepto y se introduce el offset directamente en pantalla. Queda por ver es el tema de cómo se integra con la aplicación de BIG. Entiendo que podéis ver la pantalla de mi teléfono ahora mismo. Voy a abrir la aplicación de BIG. Y como decía, el Triton Edge se encarga de subir automáticamente los registros a la nube. Como la app la tengo registrada también a mi misma cuenta, automáticamente me va a descargar esos viajes. Yo, por ejemplo, me voy a ir aquí a ver unos pocos viajes de prueba que hice hace poco. Los tracks, que al final es el viaje que he realizado, me salen, como veis aquí, en puntos discontinuos. Si selecciono uno de los tracks, que de las pruebas que hemos hecho aquí en Alicante, como veis ya me empieza a mostrar diferentes informaciones. En este caso puedo ver, pues por ejemplo, cuál ha sido la velocidad media, cuál ha sido el viento real medio, cuál ha sido el true wind direction, la dirección de viento real media. Si me desplazo hacia abajo, puedo ver incluso diferentes gráficos, como veis aquí, con una escala de tiempo y en este caso, pues cuál ha sido el apparent wind angle. Yo puedo seleccionar, como veis aquí, diferentes informaciones, pues puedo ver cuál ha sido el boat speed e incluso puedo comparar. En este caso, como veis, puedo ver hasta 3 gráficos de datos, el true wind angle, el true wind direction y el boat speed. Me puedo mover en el tiempo y puedo ver en todo momento cuál ha sido la información de cada uno de ellos en la navegada que yo he realizado. Esto, como veis, es un poco pues a nivel de usuario para sacarle partido, como pues ver cuál ha sido mi viaje. Puedo ver incluso, como veis aquí, las estadísticas, cuál ha sido la velocidad media, la velocidad de viento media, cuánto tiempo he estado en ceñida, cuánto tiempo he estado en través, cuánto tiempo he estado en popa, cuál ha sido la distancia, la duración. Incluso puedo yo personalizar este viaje pues, con diferentes fotos que yo haya hecho o lugares que haya estado, ¿vale? Puedo personalizar este viaje y dejarlo almacenado en mi base de datos con detalles adicionales. Al mismo modo que también podremos renombrarlo y darle un nombre. Lo interesante también es, evidentemente, que como habíamos visto, la información completa de este viaje con todos los datos de instrumentos grabados a 1 hercio es descargable desde el web server para, con programas adicionales, pues sacarle un partido extra a esa información y el que quiera ir más allá o quiera dedicarse a la regata y demás, pueda realizar tablas de corrección y demás. Pasa para todos mis viajes. Aquí tengo un viaje distinto, aquí tengo un viaje distinto y en todo momento yo puedo consultar esa información aquí. Pues a priori esto es un poco todo lo que quería cubrir. Muchas gracias a todos por la asistencia.